En este mensaje, damos un vistazo muy especial al libro de Josué. El título del mensaje es Un hombre que triunfó en donde todos los demás fracasaron. El texto para el mensaje de hoy se halla en el capítulo 14 del libro de Josué. La primera mitad del libro es la conquista de la tierra. Josué y su pueblo han cruzado el río Jordán y librado las guerras y, básicamente, han conquistado la tierra. Ahora bien, la segunda mitad del libro tiene que ver con el pueblo de Israel yendo por la tierra y estableciéndose ahí. Cada uno recibe una porción del territorio. Individualmente, cada tribu ha ido y ha expulsado a los habitantes de la tierra y se han establecido ahí, de acuerdo al mandamiento de Dios. Los siguientes 7 u 8 capítulos es como si se estuviera leyendo los archivos de la historia del pueblo de Israel. La lectura bíblica para este mensaje se halla en el capítulo 14 de Josué, empezando en el versículo 6, y resulta que es el historial de uno de mis personajes bíblicos favoritos, un hombre llamado Caleb. Sigan con la vista mientras leo de Josué capítulo 14, empezando en el versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fortaleza entonces? Tal es ahora mi fortaleza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Ivy Granstrom era una abuela de 77 años de Vancouver, Columbia Británica, que se inscribió para la carrera de 10 kilómetros, la carrera de 800 metros, 1500 metros y 500 metros en los Juegos de los Veteranos del Mundo en Eugene, Oregon. Su especialidad real, sin embargo, no es correr. Su especialidad real es ganarle a las probabilidades. Porque, como ven, no era solamente una abuela de 77 años, sino que era totalmente ciega. Aunque empezó a correr en carreras para minusválidos, compitió con corredores que tenían la vista y también corrió en otras competencias, tanto en los Estados Unidos como en Canadá. Ella corría con un viejo amigo, Paul Hoverings, usando una venda quirúrgica especial de tela que los unía a los dos por la muñeca. Él corría a su lado y la guiaba por la carrera. Ella se cayó muchas veces, pero nunca se quedó en el suelo mucho rato. Nunca empezó una carrera que no terminara. Ivy Granstrom fue una corredora ciega de 77 años. Cuando leo un relato como ese, me recuerda que por lo general, lo que nos impide lograr lo que sea que nos propongamos hacer, son las restricciones que nos imponemos nosotros mismos. En el ámbito espiritual, a menudo nos quedamos cortos debido a que limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas que no suceden conforme avanza la vida es que
Empezamos a desarrollar un cuadro mental de cómo hay que terminar la vida y nuestra cultura alimenta ese cuadro de que a cierta edad abandonamos toda actividad significativa, especialmente en cuanto a lo espiritual. Y entonces, de cierta manera, simplemente vegetamos hasta que la muerte llega y finaliza el proceso. Para mí, es interesante, no obstante, que cuando se lee la Biblia con atención, nunca se puede hallar respaldo a tal proceso. En el capítulo 13 de Josué, las primeras palabras del capítulo nos dicen que Josué, que era amigo de Caleb, estaba viejo y entrado en años. Si se toma esa frase y se le busca por la Biblia, la hallará que aparece 6 veces, viejo, entrado en años. Lo interesante en cuanto a la frase viejo y entrado en años es que se le usa para describir a alguien que está a punto de experimentar el acontecimiento más grande de su vida. Por ejemplo, se le usa para Abraham y Sara poco antes del nacimiento de Isaac. Ahí estaban, con 90 y 100 años, viejos y entrados en años, y están a punto de tener al nene que Dios les había prometido mucho tiempo atrás. Se le usa con Zacarías y Elizabeth, antes del nacimiento de Juan el Bautista. Eran viejos y entrados en años, pero Dios los escogió para ser los vehículos por los cuales nacería el hombre más grande de la tierra, aparte de Jesucristo. Se le usa aquí con Josué, que está a punto de completar una asignación que Dios le dio de ocupar totalmente la tierra de Palestina. Y se le usa en otra ocasión de David. David es el único de los 6 acerca de quien se dice esta declaración que no está a punto de embarcarse en el más grande acontecimiento de su vida. Para mí es algo muy interesante que a menudo tengamos la idea de que cuando una persona llega a cierta edad ya no puede ser productiva. La idea es que ya no puede hacer nada significativo para Dios. Me alegro por la ilustración que tuvimos la oportunidad de presenciar en su ocasión, cuando el finado J. Vernon McGee predicó en nuestra iglesia y dio su último mensaje público ahí. Tuve la oportunidad de conversar con él por 2 horas al día siguiente. Aunque él sabía entonces que estaba muriéndose porque estaba muy débil, hablaba de su visión para el futuro. Esperaba hacer una gira completa por la Biblia en los siguientes 5 años, y hablaba del periodo de la tribulación y cómo sus grabaciones iban a ser usadas para ganar personas para Cristo después de que él hubiera fallecido. Un hombre de gran visión, que vivió hasta tener más de 80 años, y nunca dejó de predicar hasta que básicamente estuvo demasiado débil y no podía pararse en el púlpito. En nuestro estudio de hoy, vamos a conocer a un hombre de igual calibre. Se llamaba Caleb, y las Escrituras nos dicen que tenía 85 años cuando realizó lo más grande que jamás hizo en toda su vida. Se nos dice que Caleb era hijo de Jefone, cenezeo. Fue un hombre al que Dios usó grandemente. Estaba entre los ciudadanos de la tercera edad de su día, que se destacó de los demás debido a su gran fe y visión. Para entender cómo Caleb encaja en todo el flujo del libro de Josué, hay que recordar que Josué y Caleb fueron 2 de los 12 espías que Moisés había enviado a la tierra de Canaán unos 45 años antes, a explorar la tierra que Dios les había prometido. Dios había permitido que sucediera y, como saben, volvieron a Cades Barnea y 10 de los espías dijeron: «La tierra está llena de gigantes. Jamás podremos establecernos ahí. Seríamos necios si tratamos de hacerlo. Volvamos y olvidémonos del asunto». Josué y Caleb se levantaron y dijeron: «No, esto es exactamente tal como Dios dijo que sería. La tierra mana leche y miel. Hay gigantes, pero no son nada en comparación a nuestro Dios. Podemos marchar hacia adelante». Debido a que el pueblo se negó a creer el informe de Josué y Caleb, Dios sentenció a toda la generación a peregrinar por el desierto hasta que toda esa generación hubiera muerto. Los únicos 2 de esa generación a quienes se les permitió entrar a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Ahora están en la tierra prometida. Josué es muy viejo y ha terminado el proceso de repartir la tierra a las varias tribus de Israel. Resulta que Caleb pertenecía a la tribu de Judá y, como leemos en el pasaje que tenemos ante nosotros, cuando fue el momento para que Judá se presentara ante Josué y pidiera su porción de la tierra, Caleb hizo una petición muy especial.
que lo separa de todos sus contemporáneos. Dije que el título de este mensaje es Un hombre que triunfó en donde todos los demás fracasaron. La verdad del asunto es que hubo algunas cosas en la vida de Caleb que hicieron posible que él lograra lo que ningún otro de toda su generación pudo lograr. A fin de entender esto, es importante que les diga que hay 3 cosas básicas que fueron ciertas en cuanto a Caleb y que lo separan de todos los demás. Estos 3 principios que garantizaron su éxito se edificaron sobre el cimiento que sostiene a estos 3 principios. Quiero que observemos primero el principio externo y entonces llevarlos de regreso al cimiento. Permítanme decirles que, sin que importe cuántos años tenga usted hoy o cuán viejo se sienta, siempre hay algo que usted puede hacer si usted es un hijo o una hija de Dios. La jubilación no se halla en ninguna parte de la Biblia hasta donde yo pueda decirlo. No está mal reducir algunas actividades tal vez en el mundo comercial, pero está mal retirarse del servicio a Dios. No hay razón que se dé para eso. Debemos servir al Señor todos los días de nuestra vida hasta el mismo fin. La razón por la que Caleb pudo hacer eso, en primer lugar, el secreto número 1 es que Caleb triunfó porque tenía un espíritu vigoroso. En el texto que leímos, aprendemos que Caleb fue un hombre muy fuerte. Noten el versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Caleb dijo que tenía tanto vigor, era tan fuerte a los 85 años como octogenario, como cuando tenía 40 años. Ahora bien, ustedes no ven a Josué disputando esto, así que doy por sentado que era cierto. Caleb de alguna manera había mantenido un espíritu vigoroso hasta el mismo fin, y a los 85 años era capaz, como él mismo lo dice, de salir y entrar y marchar a la guerra. Era un hombre de gran vigor y fuerza. Ahora bien, la mayor parte del tiempo cuando estudiamos la palabra de Dios, pasamos a la verdad espiritual y tenemos la tendencia de pensar que esta información en realidad no es muy importante. Sé que algunos han tomado como versículos para la vida el pasaje del Nuevo Testamento que dice el ejercicio corporal para poco es provechoso. Lo han escrito en la contraportada de la Biblia. Cada vez que siente el impulso para hacer ejercicio, abre ese versículo, lo lee de nuevo y recuerda que es de poco valor. Pero permítame explicarle algo. El único ministerio que usted jamás tendrá en este planeta Tierra va a tener que realizarlo en su cuerpo. Puede orar y de cierta manera eso ministra fuera del cuerpo, pero no va a poder predicar sin un cuerpo. No puede enseñar sin un cuerpo. No va a ministrar sin un cuerpo. El único ministerio que jamás tendrá es en su cuerpo. La pregunta es, cuando usted agote este cuerpo, ¿en dónde va a vivir entonces? ¿Cómo va a ministrar sin un cuerpo? El ámbito de lo físico tiene alguna importancia. Es cierto que el cuerpo no es tan importante como el espíritu y el alma, y la Biblia dice, no teman a los que pueden hacerle daño al cuerpo, pero no pueden tocar el alma, pero teman a los que pueden tocar el alma. Eso es verdad, pero la verdad es, amigos y amigas, que si vamos a servir a Dios, si vamos a vivir nuestra vida y surtir efecto para Dios, entonces tenemos que tener un cuerpo vigoroso para hacerlo, porque nuestro ministerio está confinado a nuestro cuerpo. Ministramos por el cuerpo que Dios nos ha dado. Leí esto en alguna parte y lo hallé de nuevo mientras preparaba este mensaje. Es un breve poema que dice lo siguiente: la vejez es dorada, he oído que dicen, pero a veces me pregunto, al meterme en la cama, con mis oídos sobre el buró y mis dientes en un vaso, mis ojos sobre la mesa hasta que yo me despierte. Antes de que el sueño venga cada noche me digo a mí mismo, ¿hay algo más que debería poner en el anaquel? A veces pensamos de la vejez como eso, el cuerpo simplemente deteriorándose hasta que no quede nada. No podemos detener el proceso del envejecimiento. No hay ninguno que me esté oyendo que tenga el poder para hacer eso, pero de alguna manera, Caleb
mantuvo su vigor físico durante el largo peregrinaje por el desierto. Eso me intrigó. Todo lo que puedo pensar en cuanto a su vida y las circunstancias que le rodeaban habrá dictado que él debería haberse abandonado físicamente y simplemente dejarse morir con el resto de la generación. Permítanme decirles por qué pienso que él pudo mantener su espíritu vigoroso. Fue, en segundo lugar, que Caleb triunfó en donde otros fracasaron porque Caleb tuvo un espíritu visionario. Cuando se piensa en Caleb, tenemos que darnos cuenta, si prestamos atención, con cuidado, al trasfondo de este relato, que la experiencia de Caleb durante los 40 años en el desierto estaba compuesta de cosas como el destierro, la muerte. Todos sus contemporáneos estaban muriéndose. En otra ocasión ya les he dicho que todo lo que Caleb y Josué hicieron durante los años en el desierto fue asistir a funerales. Eso era todo lo que había que hacer. Todos los que integraban esa generación tenían que morir antes de que Dios les permitiera cruzar el río Jordán y entrar en la tierra de Canaán. Así que Caleb hizo eso. Vivió en el desierto, vivió con la muerte. Y estoy seguro que hubo ocasiones cuando vivió con el desaliento. ¡Qué manera de pasar los mejores años de la vida! De los 40 a más de 80. Caleb vivió en el desierto con la muerte y el desaliento. Y, sin embargo, en el proceso de todo eso, mantuvo vigor y salud para decir cuando tenía 85 años, «Soy tan fuerte ahora como cuando tenía 40». ¿Saben por qué? Pienso que entiendo. Caleb era un visionario. Como ven, Caleb había tenido la oportunidad de marchar con Josué por la tierra de Canaán. Habían recorrido la tierra 40 años atrás, habían mirado la tierra que manaba leche y miel, habían oído las promesas que Dios les había dado respecto a ese lugar que habría preparado para ellos. Caleb realizó una gira y lo vio con sus propios ojos. Había marchado por ese lugar y había visto que Dios no les había mentido. Era en realidad un lugar maravilloso. De hecho, superaba todo lo que él había visto antes. Mientras marchaba de aquí para allá por el desierto con gente muriendo a diestra y siniestra, todo lo que Caleb podía pensar era: un día de estos, voy a cruzar el río y esa va a ser mi casa. Lo interesante es que eso lo mantuvo vivo mientras estaba en el desierto. El comentarista Meyer, en su comentario, dice: entre marchas y contramarchas, las muertes innumerables, las murmuraciones de los rebeldes del pueblo, Caleb retuvo un propósito firme de hacer solo la voluntad de Dios, de agradarle, de no conocer a ningún otro y de no obedecer la voz de ningún otro. Entre mis lecturas hallé algo que anoté. No recuerdo quién lo dijo, pero en realidad me impactó como verdad. La declaración es que los grandes hombres son hombres nada complicados. Y luego presentaron una serie de ilustraciones. Si se retrocede por la historia, se halla que los grandes hombres fueron nada complicados porque básicamente tenían una visión o propósito que era tan sencillo que se convirtió en el enfoque de toda su vida. Debido a ese enfoque sencillo, las cosas que pudieran haber complicado sus vidas nunca se interpusieron en la experiencia día por día. Vivían por una sola cosa, y solo por una cosa, y mantuvieron ese enfoque todos los días que vivieron. Pienso que eso fue lo que mantenía a Caleb avanzando. Era un hombre sin complicaciones. Había visto la tierra prometida. Dios le había dicho que entraría en la tierra prometida y todos los días él vivía para esa experiencia. No quiero tomar mucho tiempo para aplicar eso, pero permítanme decirles algo, amigos y amigas. Nosotros estamos en el desierto. ¿Lo ha notado? Esta no es la tierra prometida por lo que estamos caminando. Nosotros estamos en el desierto. ¿Y saben qué es lo que nos rodea por todas partes? Tenemos el desierto en el sentido de que es árido y que a veces nos viene el desaliento. ¿De qué manera se mantienen los cabales marchando por el desierto de este mundo en calidad de creyente? La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros, que este mundo no es nuestro hogar y que simplemente estamos de paso. Voy a decirle cómo mantiene uno sus cabales. Pablo escribió en Colosenses 3:2 y dijo:
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amigos y amigas, la manera en que se atraviesa el desierto es manteniendo la visión en la tierra prometida. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son los que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. En Juan 14:2-3 Jesús dijo que iba a prepararnos un lugar para nosotros. Y si Él ha ido para prepararnos un lugar, Él va a venir de nuevo para llevarnos un día para que estemos en ese lugar. Como saben, necesitamos una perspectiva eterna mientras estamos caminando por este mundo hoy. Esa es la visión que mantuvo a Caleb avanzando durante todos esos días en el desierto. Cuando cruzó el río y entró a la tierra prometida, su visión en realidad cobró vida. Permítame hablarle al respecto. Cuando fue tiempo para que Caleb reclamara su porción de la tierra de Canaán, se presentó a Josué y leemos al respecto en el versículo 12. Dijo: «Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho». Cuando Caleb se presentó ante Josué para pedir su porción de la tierra, pidió el área que se conoce como Hebrón. Ahora bien, permítame explicarle por qué pienso que Caleb pidió esa porción de tierra. Cuando marchó por la tierra años atrás, vio Hebrón. Le fue indicado que Hebrón era un lugar sagrado en Canaán. ¿Saben quiénes estaban enterrados en Hebrón? Sara. La cueva de Macpela estaba ahí, en donde Sara fue sepultada. Abraham estaba sepultado ahí. Isaac, José, Rebeca. En realidad, era el único lugar sagrado de sepultura en la tierra de Canaán hasta ese entonces. Lo interesante en cuanto a esto es que Caleb ni siquiera era judío de pura cepa. Lean el registro con atención y descubrirán que su padre era un hombre llamado Jefone, y él era un cenezeo. Si leen con atención lo que hemos estudiado hasta aquí, recordarán que las tribus que fueron expulsadas de la tierra de Canaán eran los heveos, jebuseos, gergeseos y ceneseos. Caleb tenía en realidad raíces entre los cananitas que estaban siendo expulsados de la tierra. ¿De qué manera Caleb y su familia llegaron a Egipto con los israelitas? No lo sé, pero de alguna manera Caleb llegó ahí con su padre Jefone. Llegaron a ser parte de la comunidad israelita, y cuando él llegó a comprender la historia del pueblo de Dios, literalmente quedó prendado de la historia gloriosa que Dios había provisto para este gran pueblo. Cuando tuvo la oportunidad de escoger su lugar en la tierra de Canaán, dijo: «Quiero Hebrón». Ese es un sitio especial, sagrado, que es significativo para la historia del pueblo israelita. La Biblia también nos dice que en Hebrón habían muchos de los anaseos. ¿Sabe quiénes son los anaseos? Permítame explicárselo. Los anaseos eran los mismos gigantes. Ambos nombres son referencia a los gigantes, hijos de Anac. Cuando los espías volvieron después de su primera visita, según se registra en el capítulo 13 del libro de Números, presentan un informe respecto a la tierra y sus habitantes. He combinado algunos de esos versículos, 27 y 28, y luego 32 y 33. Leemos. Y les contaron diciendo: «Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac». Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Así es como vieron la tierra. Fueron a verla, y vieron a los que estaban ahí, y que eran gigantes. Era de esa región de la cual Goliat vendría más adelante para acosar a los israelitas como filisteo. Aquí tenemos a un viejo de 85 años, Caleb, y cuando tiene la oportunidad de escoger el lugar en donde quiere establecerse, pide la asignación más difícil que haya. ¿No es interesante que nadie todavía hubiera tomado esa tierra?
Nadie se había ofrecido como voluntario para ir a Hebrón y subyugar a los anaseos o gigantes, pero Caleb, a los 85 años, dice: quiero ese monte como mi heredad, y yo voy a ir y subyugar a los gigantes de la tierra de Hebrón. Y lo hizo, porque era un visionario. ¿Sabía usted que muchos dejan de vivir antes de morir? Leí que debemos tener presente que nuestra edad es solamente cuánto tiempo hemos estado de camino y no tiene nada que ver con cuánto hemos avanzado por el camino. Algunos piensan que la edad es un símbolo de cuánto han avanzado por el camino. La edad simplemente dice cuánto tiempo ha estado usted en el camino. Algunos avanzan más por el camino a una edad joven que otros incluso hasta la vejez. La edad simplemente nos dice cuánto tiempo hemos estado ahí. Hay algunos que se mueren antes de morir, pierden su visión, pierden la idea de que todavía hay algo por lo que valga la pena vivir. No hay nada de malo con reducir un poco nuestras actividades conforme envejecemos, pero quiero decirles algo. Nunca me ha pasado siquiera el pensamiento de dejar de predicar. Ni una sola vez he pensado en dejar de ministrar la palabra de Dios. Simplemente no puedo imaginarme lo que sería estar vivo en el planeta Tierra y no estar participando y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y sin embargo, al mirar alrededor, veo a muchos del pueblo de Dios. Parece que pensaran que pueden vivir la vida cristiana hasta cierto punto. Pero hay una cierta edad mágica. Puede ser a los 62 años, o a los 65, o a la edad que sea, y piensan que tienen permiso de Dios para abandonar el juego. No puedo hallar eso en la Biblia. Lo he estado buscando, pero no lo he hallado. La Biblia nos dice que debemos darle a Dios nuestras vidas. Tal vez no podamos hacerlo de la misma manera en que lo hacíamos antes en términos de nuestro ministerio, pero debemos continuar ministrando para Dios en tanto y en cuanto estemos en el planeta Tierra. Cuando se empieza a perder la visión, empieza el proceso de morir. Es como un breve poema que leí y que dice lo siguiente: desde que me retiré de la competencia de la vida, cada día está lleno de completa repetición. Me levanto todos los días, desempolvo mis agallas, voy a recoger el periódico y leo los obituarios. Si mi nombre no está ahí, sé que no estoy muerto. Así que me sirvo un buen desayuno y vuelvo a la cama. Así es como muchos viven el envejecer. Es como simplemente existir. Pero Dios no nos ha dado permiso para hacer eso. Estoy muy agradecido a Caleb porque Caleb realizó lo más grande en su vida a los 85 años. Estaba pensando que tengo todavía años para prepararme, de modo de estar listo si Dios me da la oportunidad de vivir tantos años. Así que Caleb triunfó en donde otros fracasaron porque tenía un espíritu vigoroso y tenía un espíritu visionario. Pero, en tercer lugar, Caleb triunfó porque tenía un espíritu victorioso. Permítanme decirles algo que descubrí al leer el libro de Josué. No solo Caleb tomó la asignación más dura. No había nada más difícil para lo que Caleb pudiera ofrecerse como voluntario, sino que fue el único que yo pude hallar que haya completado su asignación. Quiero que me acompañen leyendo varios pasajes de las Escrituras. Vuelvan conmigo al capítulo 13. Voy a indicarles una frase para que subrayen. Pueden subrayarla si quieren en su Biblia. Pero noten con cuidado. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y esta es la frase, y queda aún mucha tierra por poseer. Josué 13:13. Mas a los Jesureos y a los Maacateos, aquí está esta frase, no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Noten que no los expulsaron. Observen el capítulo 15, versículo 63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. No pudieron arrojarlos.
Noten capítulo 17, versículos 12 y 13. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Capítulo 18, versículos 2 y 3. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a los cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Vez tras vez el testimonio es exactamente el mismo. A todos los demás a quienes se les dijo que fueran y poseyeran la tierra y expulsaran a sus pobladores, lo hicieron solo parcialmente. No completaron su asignación. Y sin embargo, al leer el capítulo 13 de Josué, es muy claro. Dios les dijo que lo hicieran todo, que tomaran toda la tierra y que a todos los habitantes debían expulsarlos. Hay un énfasis en la palabra todos en el capítulo 13. Dios quería que la asignación se completara. Ninguno de los israelitas lo hizo. Permítanme decirles algo. Todos esos pueblos a quienes ellos no expulsaron acabaron siendo espinas clavadas para los israelitas en tanto y en cuanto estuvieron en la tierra de Palestina. Sacaron de sus casillas a los israelitas, e incluso hasta el día de hoy son una espina clavada para la nación judía. ¿Por qué? Porque Dios les dio una asignación y ellos la hicieron solo a medias. La razón por la que Caleb sobresale entre sus iguales, la razón por que triunfó en donde todos los demás fracasaron, se halla en el capítulo 15, versículo 14, en donde se nos dice: y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Ahimaán y a Talmai, hijos de Anac. ¿Qué fue lo que hizo Caleb? Hizo lo que todos los demás no hicieron. Dios le dio una asignación y él la hizo. Él tenía la asignación más difícil. Tomó la asignación más difícil y la completó, en tanto que sus contemporáneos tomaron asignaciones menos difíciles y las hicieron a medias. ¿Quieren saber por qué Caleb fue un hombre que triunfó en donde otros fracasaron? Tenía un espíritu vigoroso, tenía un espíritu visionario y tenía un espíritu victorioso. Y todo esto debido a una verdad fundamental en cuanto a él. Esto es la parte emocionante que todos podemos emular. 6 veces en referencia a Caleb en el Antiguo Testamento, 6 ocasiones diferentes se nos dice lo mismo en cuanto a él. Esto tal vez no suene como si fuera del todo importante, excepto que no hay más que 20 o 30 versículos en cuanto a Caleb en toda la Biblia. 6 veces en este cuerpo de información se nos dice lo mismo de este hombre y se nos da esta declaración en cuanto a él: ha seguido fielmente a Jehová. Si está tomando notas y quieren adoptar estos pasajes, y no tenemos tiempo para leerlos todos, son Números 14:24, Números 32:12, Deuteronomio 1:36 y Josué 14, versículos 8, 9 y 14. 3 testigos independientes nos dicen lo mismo. Dios dijo: Caleb ha seguido fielmente al Señor. Moisés dijo: Caleb ha seguido de todo corazón al Señor. Y el mismo Caleb dice: yo he seguido fielmente al Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué fue lo que el Señor contestó cuando se le acercaron, según se anota en el Evangelio de Mateo, y le preguntaron cuál es el grande mandamiento? Jesús dijo: este es el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Saben lo que significa amar a Dios de todo corazón? Permítanme ayudarles. Es esto: ¿alguna vez ha hecho algo de mala gana? ¿Lo ha hecho? ¿Alguna vez ha visto a sus hijos limpiar su habitación de mala gana? Se limitan simplemente a empujar todo debajo de la cama, ponen los cobertores sobre la ropa sucia y cosas así. ¿Saben lo que significa hacerlo de mala gana? Su corazón no está ahí. Todo lo que hace es hacerlo por encima. Pero hacerlo de corazón es exactamente lo opuesto de eso. Quiere decir que se abren
todos los registros y no se deja nada sobre el tapete. No reserva nada para el futuro, sino que simplemente mira y dice: Dios, tienes todo lo que tengo para dar. Te entrego todo lo que tengo. Te estoy dando todo mi corazón. Lo que sea que me digas voy a hacerlo. Voy a dedicar mi energía a ti y a esta tarea que tú has puesto delante de mí. Y cuando se sigue al Señor de todo corazón, se recibe la bendición de Dios. Da lo mismo si usted tiene 20 años, 30, 50 u 80. Caleb siguió de todo corazón al Señor cuando estuvo en Cades Barnea y fue a explorar la tierra. Caleb siguió de todo corazón al Señor cuando volvió y fue uno de los 2 contra 10. Se puso firme y dijo: esto es lo que Dios dijo, y no tengo miedo de que se cuente conmigo. Caleb siguió de todo corazón al Señor cuando pasó todos esos días caminando por el desierto, observando a todos sus amigos morir, viendo todo el desaliento y todas las quejas. Caleb simplemente mantuvo sus ojos fijos en la promesa de Dios y lo siguió de todo corazón. Caleb siguió de todo corazón al Señor cuando cruzó el río Jordán y llegó para él el tiempo de seleccionar su porción. Sabía en su corazón que eso es lo que el Señor quería y dijo: Dios, yo la tomaré. Dame este monte. Quiero ser tu paladín. Qué emocionante es seguir al Señor de todo corazón. En una ocasión, tuve la oportunidad de oír en persona, por primera vez, a un hombre que fue uno de mis héroes. Ya está con el Señor. Dios nos dio a nosotros, que éramos pastores más jóvenes, a unos cuantos hombres maravillosos, a los cuales podíamos emular. Este hombre siempre ha sido alguien a quien he admirado, un gran comunicador. Se llamaba Vance Havner. Havner fue un veterano evangelista bautista del sur y había estado en la tierra por más de 80 años. Y cuando murió, pienso que tenía 82 años. Predicó por todas partes en la nación y escribió muchos libros. Asistí a su fiesta cuando le celebraron su cumpleaños, cumpliendo 80 años. Nunca lo olvidaré. Esa fiesta de cumpleaños la celebraron en la conferencia de pastores en el Instituto Bíblico Moody, y él era el conferencista invitado. Tuvieron una fiesta para celebrar el hecho de que había cumplido los 80. Él tenía un sentido particular de humor seco. Se levantó y dijo que se alegraba por la fiesta. Dijo: quiero que sepan que me alegro de estar aquí. Por supuesto, cuando uno tiene 80 años, se alegra de estar en cualquier parte. Luego pasó a hablar de cómo Dios le había bendecido continuamente en su vida y nunca olvidaré el mensaje que dio ese día. El título del mensaje fue: Oh Dios, sé el Señor de lo que queda. Escribió un libro después de cumplir los 80 años. Escribió en ese libro su oración de corazón a esa edad y dijo, y leo textualmente: concédeme en estos tiempos presurizados andar principalmente a solas y no identificarme demasiado con ningún individuo, grupo o movimiento, con tiempo para pasear por los bosques, para detenerme mucho rato en lugares tranquilos y escuchar el susurro de las hojas que repican tus alabanzas. Evítame la suerte de Rip Van Winkle, que se quedó dormido durante la revolución y se despertó gritándole al Jorge errado. Impide que le diga demasiado a alguna persona y ayúdame a mantener las riendas y a descargárselo todo solo a Dios. No me permitas especialmente en ningún discurso, sino manténme en el centro de la voluntad de Dios y no acabar en el borde, tampoco porque Jesucristo es el centro y todos los radios fluyen de Él. Todavía hay tiempo para orar. Señor, de los años que me quedan, los entrego en tu mano. Tómame, hazme y moldéame, según el patrón que tú has planeado. Y luego añadió la oración: Dios, sé el Dios de lo que queda. Nunca tenemos el derecho de salirnos de Dios. Él quiere ser el Señor de lo que sea que quede de nuestra vida. No importa qué edad tenga usted, no importa cuán viejo se sienta. Si usted es cristiano bíblico y me está oyendo, Dios tiene un plan para su vida. Si Él ya hubiera acabado con usted, ya se lo hubiera llevado a su hogar. Él lo tiene aquí como un propósito. Así que usted necesita orar hoy. Oh Dios, sé el Señor de lo que queda. Muéstrame tu propósito para mi vida. No se dé por vencido respecto a Dios. No se jubile respecto a Dios. No se aleje del plan de Dios. Permita que Dios lo use hasta el mismo fin. Y luego,
Tome la transición sobre el Jordán a la tierra prometida que Él ha preparado para usted. Permita que Caleb sea su modelo, su objetivo. Dios puede ayudarle conforme usted le sigue a Él hacia el futuro.